Muy buenas tardes a todos. Son las 5:30 de la tarde de este jueves 9 de marzo. Y estamos de estreno. Estamos estrenando temporada con novedades que les vamos a ir desgranando a lo largo de la próxima hora y media más o menos que vamos a estar juntos. Así que lo primero, agradecerles que nos acompañen tanto a los participantes como a los ponentes. Y el primer inciso que hacemos es que este 2023, los webinars de la campaña tradicional de Recurra Ginso, ya lo saben, soy muy pesado, una mente sana empieza en la infancia, van a estar enmarcados dentro del proyecto Familias Educando en Positivo. Familias Educando en Positivo. Se dice fácil, pero hay que trabajar mucho para poder conseguirlo. Sin embargo, el objetivo merece la pena. El objetivo es apoyar desde estas familias educando en positivo a familias y a profesionales en la educación de niñas y niños, adolescentes, promoviendo esa parentalidad positiva y la resolución de conflictos, fundamental en el ámbito familiar y también en el escolar. Además, como venimos haciendo otros años, queremos recalcar la importancia del cuidado de la salud mental infanto-juvenil, ofreciendo estrategias y recursos a los adultos que convivimos con estos niños y adolescentes. También para normalizar acudir al psicólogo, muy importante, y concienciar sobre la importancia de cuidar tanto el cuerpo como la mente de esos niños y también de esos adolescentes. En fin, que estamos en el primer webinar, que luego me enrollo, va a tratar sobre grupos violentos y su impacto en los más jóvenes y el conjunto de la sociedad, un tema muy candente, ya lo van a ver con los ponentes que nos acompañan, y asimismo se van a analizar los factores más determinantes en la labor que tienen los familiares y los distintos profesionales a la hora de prevenir agrupamientos de riesgo entre los más jóvenes. En esta ocasión, profesionales de Recurra Ginso, psicólogos, investigadores, invitados, expertos en distintas áreas, van a reflexionar sobre esas bandas juveniles violentas y la repercusión que ejercen sobre los adolescentes y la sociedad en general, porque no se puede quedar al margen, poniendo el foco en las herramientas de prevención que disponen las familias y esos profesionales para evitar que los menores se agrupen con esos fines violentos. Si me lo permiten, por último, y antes de dar comienzo a esta primera sesión, señalarles, aunque ya hemos empezado, que para hacer más atractivo el debate pueden enviarnos, ya lo saben, sus preguntas a través del chat, tanto genéricas como un ponente en particular. Vamos a esforzarnos porque la mayor parte de ellas puedan ser respondidas, y si nos dicen además dónde están ubicados y si llueve o no llueve, pues hoy se lo vamos a agradecer, no porque sea malo que llueva. Lo que nos va a llover ahora es una cantidad de noticias y de aprendizaje continuo y constante muy importantes. 5 de la tarde y 30 y casi 2 minutos. Primer bloque, la familia como factor protector en la adolescencia y la juventud. Tenemos a Cristina Argüeso como primera invitada de esta mesa. Es psicóloga sanitaria en la clínica Recurra Ginso y va a dedicar su ponencia a cómo prevenir la entrada de los hijos y también de las hijas, naturalmente, en agrupamientos violentos, es decir, la definición y las características comunes. Cristina, muy buenas tardes. Buenas tardes. Bienvenida, bienvenida. Un placer poder saludarte. Tenemos también a Amalio Blanco, que es catedrático emérito de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid y académico de número de la Academia de Psicología de España, quien dedicará su ponencia a riesgo y protección en el entorno familiar. Amalio, bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes. Muy buenas tardes, Cristina, buenas tardes. Gracias. Buenas tardes. Si le parece, don Amalio, escuchamos a Cristina Argüeso, la ponencia, y en un instante estamos también con Amalio y entramos en debate. Así que, psicóloga sanitaria en la clínica Recurra Ginso, adelante, su turno. Muchas gracias, Constantino. Pues nada, quiero empezar agradeciendo a Ginso y el programa Recurra la oportunidad de poder participar en esta webinar y, bueno, dar la bienvenida y agradecer a todos los que estáis al otro lado. Mi presentación, como bien ha dicho Constantino, va a ser saber cómo prevenir, ¿no? Cómo que entren nuestros hijos y nuestras hijas en los grupos violentos. Y para ello vamos a ver primero qué es un agrupamiento violento, qué tipo de agrupamientos violentos hay, qué características comunes tienen y unos factores de riesgo que pueden tener nuestros hijos a la hora de entrar en ellos. Entonces vamos a comenzar con una definición de qué es un agrupamiento de riesgo.
Los jóvenes sienten la necesidad de desconectarse del mundo adulto para poder construir su propio espacio. A través de los grupos de adolescentes, no solo se desvinculan del lazo de los padres, sino que también construyen su propio espacio generacional, en el que ellos se sienten representados y donde pueden expresarse en total libertad. En este sentido, todos conocemos las tribus urbanas, que han existido desde hace décadas, siendo las más conocidas pues los punk, los góticos, los hippies, los mod, los rockers, que seguro que todos conocemos. Así, una tribu urbana es un movimiento sociocultural urbano en el que sus miembros tienen en común afinidades sociopolíticas, de ocio, musicales, indumentaria e idéntica simbología. Los agrupamientos de riesgo, que es el tema que nos ocupa hoy, se identifican con aquellas personas o colectivos que tienen las mismas ideologías, afinidades y estéticas de la tribu urbana a la cual pertenecen o imitan. Sin embargo, añaden un componente de discurso agresivo y o violento que aplican y legitiman la violencia y que suele acabar en acciones delictivas. Este matiz es la base de diferenciar un agrupamiento violento a una tribu urbana. Los simpatizantes, aspirantes o miembros de los agrupamientos de riesgo o grupos violentos puede que lleven o no una estética concreta. Sin embargo, podemos afirmar que utilizan una simbología muy compleja y codificada, que les permite identificarse entre ellos como amigos o como enemigos. En estos agrupamientos de riesgo, los miembros no siempre tienen que ingresar por ideas previas, sino porque para ellos es la mejor forma de socialización. A todos los miembros de estos agrupamientos les une una fascinación por la violencia que aplican como una forma de vida y al final es lo que cuestiona con lo que se mantienen unidos al grupo. Los grupos violentos son los responsables de gran parte de las conductas violentas en las grandes ciudades, como todos sabemos. Estas acciones violentas grupales crean una gran alarma social, mucha inseguridad y un rechazo generalizado por parte de toda la sociedad y son un problema creciente, como está ocurriendo con las bandas latinas. En este aspecto, en el segundo bloque, tanto como mi compañero Santiago Cuadro como María Oliver se detendrán en ello, en el gran fenómeno de las bandas latinas, cómo está creciendo. Existen muchos grados y tipos de violencia organizada y cada grupo tiene unas causas que lo justifican. Las motivaciones de cualquier grupo violento suelen ser la ideología política o religiosa y o la identidad, origen, nacionalidad o tribu urbana a la que pertenece. Los tipos de agrupamiento de riesgo. He usado la clasificación del profesor Joan Caballero, que nos dice que hay grupos con un matiz ideológico y otros sin matiz ideológico. Los tipos de agrupamiento de riesgo con matiz ideológico, primero vemos los grupos violentos de extrema derecha. Hay de 3 o 4 organizaciones estables de tipo nacionalista con 56 grupos subordinados. Bueno, una treintena están subordinados a los de referencia y 21 son independientes. Están repartidos por toda España y aquí os he puesto algunos de ellos de los más conocidos, como pueden ser la de las Juventudes de Nacionalsocialista, la Unidad de Skinhead, Blood Honor, etc. Estos son algunos de ellos de los más representativos que hay, de los grupos violentos de extrema derecha. Luego tenemos los grupos violentos de extrema izquierda. Hay de 5 o 6 organizaciones de ultraizquierda con 250 grupos subordinados, también distribuidos por todo el territorio nacional. Algunos de los más representativos, pues podemos ver los Red Skin, el movimiento Pupa, bueno, os he puesto también algunos de los más representativos, la Federación Anarquista Ibérica, etc. Estos son los grupos que son grupos violentos a raíz de una ideología, ¿no? De derecha o de izquierda. Y luego tenemos sin ideología política definida. Y aquí tenemos las bandas latinas, que ahora mismo es lo que más nos suena. He puesto varias, o sea, todas las que conocemos, siendo las 4 primeras las que más conocemos y las más activas, ¿no? Como pueden ser Latin King, Nieta, Dominican Don't Play, Trinitarios, y en especial los Dominican Play y los Trinitarios ahora mismo son las bandas más activas.
como bien dice, pues no lo hacen por ninguna ideación política. Vale, perdón. Y luego están, para terminar, en esta clasificación de agrupamientos violentos, están los grupos ultras de fútbol. Existen entre 40 y 50 grupos de hooligan estables, presentes en todas las categorías de fútbol. Bueno, he puesto también algunos de los más representativos, como los Ultrasur, el Frente Atlético, Bucaneros, el Frente Boquerón, Avisperos, etc. Seguro que todos conocemos alguno. Y estos son un poco los diferentes agrupamientos violentos. Pero, ¿qué tienen en común todos estos agrupamientos? Vamos a ver. Pues como hemos dicho en la definición, es el uso de la violencia. Al principio, perciben sus agresiones iniciales como defensivas, ¿no? Para defenderse de algo. Más tarde ya pasan a ser acciones preventivas. Aumenta la interdependencia, la confianza y la amistad entre los miembros, que a su vez pues incrementa la percepción de seguridad, y se sienten seguros en dicho grupo, asociada a ese poder, ¿no? Les da mucho poder el grupo para defender a sus integrantes. Y entre ellos crece la autoestima. Conforme aumenta el éxito, las normas grupales se utilizan cognitiva y afectivamente para afrontar problemas cotidianos. La dinámica, acción, represión que tienen estos grupos y la fuerte cohesión interna facilitan el mantenimiento, que se mantengan estos grupos. Una vez que los aspirantes consiguen entrar en el grupo, o el grupo les capta, existen diferentes grados de dependencia con él y con su cara visible. Hay grupos más horizontales y asamblearios y, por otro lado, otros más jerárquicos y más personalistas. La individualidad se desvanece, creando lo que algunos expertos denominan una adicción al grupo. No obstante, sea como sea, el grupo o banda no deja de ser un modelo de exclusión social. Un segundito. En el caso de las bandas latinas, los lugares de captación de sus miembros suelen ser en colegios, institutos y parques públicos, creciendo también la captación a través de las redes sociales. ¿Vale? Esto ha ocurrido también, sobre todo a raíz de la pandemia, que han aumentado mucho su actividad a través de las redes sociales. De esta manera, puede ser relativamente sencillo entrar, sin embargo, salir es mucho más complicado. El rito de iniciación o prueba de entrada se realiza para que una persona consiga ser admitido por el grupo y consiste en llevar a cabo pues, una serie de desafíos que evalúan y ponen a prueba la idoneidad a la persona interesada en ingresar en ese grupo. En función del grupo violento, las normas son diferentes y varían en función pues, de su influencia. Siguiendo con los ejemplos de antes, en las bandas latinas se suele utilizar la violencia física hacia el aspirante. Normalmente, no siempre, pero normalmente consiste en aguantar una paliza de cuello para abajo de varios miembros para que los padres no se den cuenta. Una vez que finaliza la paliza, ya se considera miembro en pleno derecho. También a veces ocurre que son otro tipo de actos, como alguna acción delictiva, agredir a un miembro de una banda rival, etc. Por su parte, en los grupos hooligan o ultras, los ritos de iniciación no requieren de violencia física, aunque habrá una especie de fase en la que se debe demostrar la lealtad para poder ser admitido. ¿Qué más cosas tienen en común estos grupos? En general, en las bandas latinas hay una aportación económica que es un derecho del grupo de la que no se puede escapar. Si uno de los integrantes no paga la cuota mensual o anual, pues tendría una sanción. En este caso, lo más común, también, como hemos dicho antes, son los castigos físicos, sobre todo la recepción de golpes en la zona de los glúteos con el fin de recordar durante días el porqué de la reprimenda. En los grupos hooligan o ultras, las aportaciones económicas varían y están más relacionadas con compra de ropa, pegatinas, bebida para las fiestas, huchas solidarias, etc. No es tan obligatorio, pero bueno, el miembro lo considera necesario como, pues, por la causa, ¿no? Y entonces esto es un poco las cosas comunes que tienen los diferentes grupos.
Una vez visto lo que son agrupamientos de riesgo, cuál hay en la actualidad y un poco qué características en común tienen, vamos a ver qué factores de riesgo hay para que nuestros hijos e hijas puedan, pues, o entrar o ser captados por estos grupos. Los factores de riesgo personales son alta impulsividad, suelen ser chicos muy impulsivos, tienen mucha dificultad para poder postergar las gratificaciones, todo lo quieren aquí y ahora, tienen muy bajo autoconcepto, una pobre autoestima. Acordaros que hemos dicho antes en la definición que en los grupos se refuerza su autoestima, con lo cual un factor de riesgo es tener bajo autoconcepto, bajos niveles de empatía, escasa capacidad para sentir culpa, haber sido víctima de bullying. Muchos chicos, cuando alguna vez sufren algún tipo de acoso, el grupo se erigen como en defensor y, bueno, les defienden y ellos ya les deben esa lealtad por haberle defendido y pasan a ser captados por estos grupos. La inadaptación y el fracaso escolar es otro factor de riesgo, ya que al final tiene efectos directos en su autoestima. Si no estoy rindiendo, estoy suspendiendo, pues me siento mal. Y en la disminución de probabilidades de interiorizar las normas sociales vigentes, ¿no? Se van saliendo un poco del sistema y son más fácil que les capten. El fracaso escolar también potencia la permanencia en los grupos violentos, evitando que los miembros tengan otra alternativa profesional o un poco de proyección, ¿no? Entonces ayudan a reafirmar a la persona que el grupo le protege porque le valoran otras cualidades. Ya que no sirvo para estudiar, ya que aquí no sirvo, en el grupo me valoran pues, por mi agresividad, porque soy muy valiente, etc. El aislamiento social y familiar son factores claves a la hora de fidelizar a los miembros dentro de los grupos violentos. Adquirir los estilos de vida de estos grupos acelera la radicalización. Las actitudes y creencias del discurso manipulado son habituales en todos los grupos violentos. Algunas son próximas a los indicadores habituales de los grupos de manipulación psicológica. También es otro factor de riesgo la edad de la comisión de los delitos, porque muchos grupos violentos conocen la relevancia de tener a menores de 14 años, que como todos sabéis es la edad que a partir de aquí en España un menor es imputable por cometer un delito. Los antecedentes policiales y penales son elementos idóneos para demostrar fidelidad y compromiso dentro de la mayoría de los grupos violentos, aunque también es una manera de ascender jerárquicamente una vez que están dentro, ¿no? Cuanto más delitos cometen, van ascendiendo. Bueno, he terminado con una frase antes de pasar a los tips. Así, al aspirar a entrar en unos ambientes grupales que les dan una imagen de tener gran trabajón, liderazgo eficaz y una estructura bien jerarquizada, estarán esperando encontrar en ellos un sitio ajustado a su propio yo, en el cual se librarán de la sensación de no saber qué sitio se tiene en la vida. Hemos hablado de los factores personales. Los factores de riesgo familiares los va a abordar mi compañero Amalio en la siguiente presentación, con lo cual yo voy a terminar con unos tips que vamos a dar para los padres para prevenir esta entrada. Pues muy buena comunicación con nuestros hijos, hablar mucho con ellos, conocer a sus amigos, conocer a su grupo de iguales y estar muy atentos a los cambios. Revisar los contenidos visualizados en las redes sociales. Como hemos dicho, esto cada vez se está extendiendo más pues, por YouTube, TikTok. Estar atentos, observar los cambios en la ropa, en la utilización de símbolos desconocidos. Estar atentos a todos esos cambios. Y ante la sospecha, pues intentar hablar con ellos, acudir al colegio, recurrir a los profesionales. Pues nada, esto ha sido todo. Muchísimas gracias y estamos luego en el turno de preguntas. Nos vemos en un instante. Gracias, Cristina. Has dibujado el escenario, nos ha servido para introducir todo lo que es el desarrollo de este webinar de hoy, esos factores esenciales para prevenir agrupamientos de riesgo precisamente en la juventud. Así que un beso, nos vemos en 5 minutos. Voy a saludar a Amalio Blanco, bueno, en 5, en 10, 12. Amalio, muy buenas tardes y bienvenido. Es catedrático emérito de Psicología en la Universidad Autónoma de Madrid, es académico de número de la Academia de Psicología de España y va a dedicar su ponencia al riesgo y protección en el entorno familiar. Decíamos que teníamos ahí eso, me llamaba la atención, Amalio, lo que decía Cristina, ¿no? De lo fácil que puede resultar entrar en una banda y lo difícil
que resulta salir. Pero, en fin, Amalio, te escuchamos. Gracias, Constantino. Sí, a veces resulta prácticamente imposible salir de la banda porque evidentemente ahí tienes primero un castigo muy ejemplar si se entiende que has salido de la banda y realmente se sospecha que eso puede ser una traición al grupo. Y en segundo lugar, porque en muchos casos tampoco sabes muy bien dónde ir. No tienes muchas posibilidades de educación, no tienes muchas posibilidades de empleo y tampoco tiene el contexto que te rodea, tampoco te da muchas facilidades para poder salir airosamente de la banda. Por tanto, hay dos razones fundamentales. La primera es que te juegas el tipo si quieres salir, porque se considera una traición, y en segundo lugar es que no sabes muy bien dónde ir, porque tampoco el contexto que te rodea te ofrece demasiadas oportunidades. Pero, en fin, yo agradezco a Cristina Argueso su ponencia, porque yo voy a centrarme prioritariamente y fundamentalmente en ese aspecto familiar que ya ha tocado de manera de pasada, y me voy a centrar en él por una razón bien sencilla, porque la familia es en último término la primera experiencia emocional que tiene el sujeto. En segundo lugar, porque la familia es un grupo primario. En tercer lugar, porque la familia es el escenario donde satisfacemos nuestras necesidades emocionales más importantes, la necesidad de relación, el apego, la afiliación, el sentimiento de pertenencia, el apoyo, la protección, y que cuando ese tipo de necesidades no se satisfacen, pues buscamos sitios, lugares y escenarios donde se satisfagan, y si está en el entorno, efectivamente hay un acceso a las pandillas juveniles, pues este puede ser y es, en líneas generales, en algunos contextos, de una manera muy dramática y muy particular y muy constante y muy sistemática, la salida prioritaria y la salida principal. Bueno, he empezado a seguirlo. Que tendría que haber dicho es dar las gracias por la invitación a Recurra Hinze y particularmente a Javi Durra. Y nada, estar encantado de estar con ustedes, con vosotros, con vosotras durante un ratito esta tarde. Y realmente esta presentación se va a limitar a trazar muy rápidamente algo muy difícil para un académico, un profesor que tiene esa incontinencia verbal, como tenemos todos y todas los que nos dedicamos a estas cosas. Trazar, digo, muy rápidamente, en 3 pinceladas, algunas características de ese riesgo de protección en el entorno familiar. La primera de ellas es que la relación, mira, está todo ahí y no me gusta así eso. Bueno, no sé. En fin, es que la relación, los vínculos sociales, los lazos afectivos son una necesidad básica. Cuando decimos necesidad básica, es una necesidad imperiosa, es una necesidad que requiere satisfacción, es una necesidad que transcurre a lo largo de la historia y de las culturas, de alguna manera, y cuya satisfacción resulta imprescindible para nuestro desarrollo psicológico, para el desarrollo ontogenético, para la salud mental, para el bienestar psicológico, para el bienestar social, etcétera, etcétera. La dimensión interpersonal es el eje en torno al cual se erige nuestra existencia como personas y, por tanto, como objetos con mente. En fin, recordar aquella máxima de George Herbert Mead: el paso del organismo a la persona se produce como consecuencia de la relación con los otros y con las otras, y con el otro generalizado, decía Mead, es decir, con el grupo. Y recordemos a Vygotsky en su ontogenia, las funciones psíquicas, eso que llamamos la subjetividad, nos remiten en un primer momento al plano de lo social y solo después se consolida como categoría intrapsíquica propiamente dicha y tal. Es decir, estamos capacitados y sobre todo estamos necesitados de mantener una red de relaciones positivas. De hecho, para las especies que formamos parte de grupos y que vivimos en sociedad, esta relación, la interacción, los lazos y vínculos afectivos constituyen el eje de nuestra existencia física durante los primeros años de la vida, y desde luego nuestra existencia psicológica durante prácticamente el resto de la vida, hasta el punto de que la presencia o ausencia de estas relaciones se convierten en predictores muy importantes y muy significativos de nuestra salud física y de nuestra salud mental a lo largo de nuestra vida, En último término, a ver si soy yo capaz, sí.
esto. En último término, como diría Sally Taylor, una gran investigadora en el campo de la salud, el cuidado y el afecto son decisivos para nuestra vida, pero también son decisivos para nuestra vida desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la salud mental, pero también son decisivos para la vida de las personas que nos rodean. La familia, y pasaríamos con eso al segundo de los argumentos de esta rápida presentación, es el escenario primigenio y es el escenario privilegiado para dar respuestas a esas necesidades de relación, el apego, evidentemente, la afiliación, la pertenencia, la protección, la identidad, el apoyo. En fin. Y cuando hablamos de familia, estamos hablando de grupo, y realmente estamos hablando de grupo primario, no estamos hablando de un sacramento, estamos hablando de un grupo, y estamos hablando de un grupo primario con independencia, obviamente, de las connotaciones y de la identidad sexual de sus componentes. Eso, evidentemente, ya dentro de la psicología está claramente establecido y tal. Estamos hablando de un escenario prioritario, privilegiado de relación, y estamos hablando del escenario principal de influencia durante los primeros años de la vida, mucho más importante que cualquier otro escenario, el más importante de todos los años. De hecho, es un seguro de vida. La familia es un seguro de vida. Es un seguro de vida y de salud a través del apego, a través de las respuestas que damos a la búsqueda de atención, de protección y de apoyo, de calor emocional, las figuras de protectoras, particularmente la madre, pero los padres, los tíos, los abuelos. En fin, es bien conocido que las relaciones positivas en el entorno familiar durante los primeros años de la vida amortiguan los efectos que los eventos estresantes pueden tener sobre la salud física y la salud mental, y que estos efectos, este efecto paliativo, perdura a lo largo de la vida. Y también perdura, y eso es lo importante, también perduran los efectos negativos, como veremos muy rápidamente en un momento y tal, ¿no? A partir de eso, claro, podríamos decir y afirmar con toda rotundidad, ¿verdad?, que la buena salud comienza en la infancia y la mala salud también comienza en la infancia. Y esa es una de las claves importantes. A ver, de hecho, las evidencias que han trascendido en el marco de la investigación pintan un panorama, bueno, preocupante, como consecuencia de lo que acontece en las que se ha dado en llamar familias de riesgo. Esa familia de riesgo que Cristina ha mencionado y ha caracterizado en la última parte, que me ha parecido muy interesante y muy importante, que tomemos buena cuenta de ello en la última transparencia, pintan, por tanto, un panorama realmente preocupante como consecuencia de lo que acontece en esas familias llamadas, caracterizadas familias de riesgo, cuyas características fundamentales están ahí. Desde las primeras investigaciones bien conocidas en el campo de la psicología de John Bowlby, sabemos que la falta de apego o el apego inseguro pasa una importante factura. Y pasa una importante factura a lo largo de toda la vida en la salud mental, a ver, que no me acostumbro yo a darle, ahí está, en la salud mental, y pasa también una importante factura en la convivencia social. Importante, Bowlby lo mencionó, no lo he traducido en la transparencia, pero Bowlby mencionó esa idea. Una sociedad con un alto índice de violencia interpersonal, intergrupal, es una sociedad claramente abocada a problemas sociales importantes y, desde luego, con una baja calidad democrática, podríamos decir, en último término. Por tanto, pasa factura desde el punto de vista de la salud mental, pero también pasa factura en otras cosas: alto nivel de adicciones al tabaco, al alcohol, a las drogas, conductas sexuales de riesgo en la adolescencia, etcétera, etcétera. Y finalmente, esta tesis doctoral defendida en el año 2019 en la Universidad Ramon Llull de Barcelona, un metaanálisis sobre el apego y la psicopatología, da un resultado realmente escandaloso, realmente preocupante, y es que el 73,7% de las personas adultas con trastornos psicopatológicos son personas que han sufrido un apego inseguro. Terrible. Estos datos son alarmantes, desde luego, pero a mí me resultan también alarmantes y me resultan también muy sobrecogedoras estas imágenes
muy recientes de la cárcel, tomadas en la cárcel de altísima seguridad que el gobierno salvadoreño ha construido y que se ha inaugurado hace una semana, un par de semanas, para alojar allí a los miembros de las distintas maras, que, como saben ustedes, constituyen probablemente el problema más importante no solo de Salvador, sino de Centroamérica, en último término. Y esta imagen nos sirve también para volver sobre la infancia, nos sirve para volver sobre la familia, nos sirve para volver una vez más sobre las necesidades de relación, porque una de las consecuencias más frecuentes y mejor estudiadas, ¿verdad?, en los escenarios familiares de riesgo es el ingreso y la incorporación de los adolescentes a los grupos violentos. Y desde los años 20, del pasado siglo, en aquellas famosas investigaciones de Frederick Tracer sobre las bandas de Chicago, se ha llevado a cabo, en fin, cientos de investigaciones y sobre la relación entre la insatisfacción de necesidades emocionales en el seno de la familia, el apego, la falta de apego, el apego inseguro, no digamos el maltrato, el abandono, la violencia sexual, en fin, esos factores de riesgo que hemos comentado antes, y la búsqueda de escenarios o de grupos para satisfacer ese tipo de necesidades, y cuando están accesibles las pandillas, pues evidentemente esa puede ser una salida. La pandilla llena los vacíos emocionales. Y este es el resultado de este primer volumen, de los 4 volúmenes, probablemente una de las mejores investigaciones que se hayan hecho nunca sobre las pandillas juveniles. Fueron publicadas a comienzos de este siglo, en el año 2001 y 2002. Son 4 volúmenes con investigaciones llevadas a cabo en 4 países centroamericanos: El Salvador, Honduras, Nicaragua y Guatemala. Y como resultado de todas estas investigaciones, el primero de los volúmenes, hay 3 conclusiones que me parecen importantes. La pandilla llena vacíos emocionales. El grupo se busca el afecto y la protección frente a la violencia doméstica, y las peleas callejeras son el mejor instrumento para ganar respeto y para ganar autoestima. Y esto es lo que encontramos nosotros también en una investigación que nos encargó la Comunidad Autónoma de Madrid sobre las pandillas juveniles en Madrid, y es prácticamente lo mismo. Buscan protección y apoyo contra la desorganización familiar, pertenencia contra el desarraigo cultural, respeto contra la discriminación y autoestima contra la percepción de fracaso escolar y laboral. Y esta última investigación a mí me ha resultado siempre extraordinaria. Es una investigación hecha con un colectivo muy poco frecuente en las investigaciones, que son mujeres, son chicas, son mujeres ya, chicas de 16. No son muy frecuentes la presencia, no es muy frecuente la presencia de mujeres en las pandillas juveniles, pero esta es probablemente, desde mi conocimiento, es la mejor investigación que se ha hecho con mujeres. Está publicada en el año 2016 en la UCA del Salvador, y, en fin, es una experiencia extraordinaria. Son mujeres que están encarceladas por haber cometido homicidios. No están encarceladas por cualquier tontería. Entonces, toda su experiencia familiar gira en torno a las privaciones, a la mala relación entre la pareja, entre los padres, a la ausencia del padre, a la violencia sexual, normalmente a la ausencia de la figura masculina. Y en muchos casos, claro, son 16, tampoco podemos hacer generalizaciones y tal, pero en muchos de esos casos se han criado fuera del entorno familiar, con abuelos, con tíos, con conocidos y tal. Y desde luego, lo más importante probablemente es que el escenario familiar, el hogar, la familia, ha sido el primer escenario de victimización y tal. Así que nada, ya está por ahí Constantino. En fin, habría muchísimas más cosas que decir, pero desde luego esto valga como un par de brochazos rápidos en torno a este problema. Muchas gracias. Gracias por los brochazos, Amalio Blanco, que no son de trazo grueso. Ya verá usted cómo el chat está respondiendo y está incidiendo precisamente en algunas de las cosas que nos ha dejado ahí. No se nos vaya, que voy a llamar a Cristina Argueso, que la teníamos escuchándole seguro que atentamente. Por supuesto. Cristina, pues estaba recordando, lo hablaba antes con Esteban Ibarra, que le escucharemos para cerrar, que quedamos ya jinetes de hace 35 años y hablábamos de las maras y de las pandillas y de las peleas callejeras. Y me ha llamado la atención, Amalio, lo que decía también de la familia como seguro de vida, pero me ha faltado, ahora lo comentamos, la escuela. ¿Cómo puede la escuela, Cristina, ayudar en la prevención?
Pues la escuela puede ayudar un poco en la misma línea que hemos dicho antes de consejos para los padres, ¿no? Estar muy atentos a los cambios de vestimenta, cuando empiezan a llevar collares de colores, la jerga, los gestos, o estar muy atentos, ver también los cambios, tener muchísima comunicación con los padres. Y me parece que sobre todo observando y hablando mucho con los niños. Un poco los tips que me he dicho antes para los padres me vale para el colegio, porque estos chicos cambian mucho de indumentaria, empiezan con los collares, las camisetas con animales, y esas cosas los ven los profesores, incluso los dibujos, la música que escuchan, y en el colegio es donde muchas veces primero se dan cuenta los profesores. Familia y escuela, por lo tanto, no son excluyentes, son absolutamente complementarias. Totalmente. Es que Parece. no. Amalio decía, la familia es un seguro de vida. Bueno, por ahí vamos también, pero diga de la escuela, por favor, Amalio. No, bueno, nada, simplemente que cuando hablamos de intervención y cuando explicamos cuáles son las características de las intervenciones que tienen éxito, son aquellas intervenciones que llamamos intervenciones integrales, es decir, intervenciones en las que se tienen en cuenta los escenarios principales de la vida de una persona. Y entonces, cuando hablamos de adolescentes, cuando hablamos de chicos, de chicas, estamos hablando de que los dos principales escenarios son la familia y la escuela. Por tanto, todos los programas que entren en conjunto, en los que colabore familia y escuela, son programas absolutamente necesarios y, en segundo lugar, son programas de los que, en principio, podemos predecir, podemos anticipar un buen éxito. A mí el tema de la escuela me parece importante, yo no soy un experto en ese tipo de cuestiones y tal, pero me parece importante porque siempre, en primer lugar, en colaboración con la familia y, si fuera posible, en conexión con el propio entorno, con el entorno del barrio, de la comunidad, etcétera, etcétera. Pero también yo creo que la escuela puede ayudar mucho a través del fomento de aprendizaje cooperativo. Del aprendizaje cooperativo, en cuyo transcurso aprendemos valores de confianza, aprendemos valores de colaboración, aprendemos valores de definición de metas comunes, aprendemos valores de participación activa en la consecución de metas, aprendemos a compartir recursos en un ejercicio así muy sencillo y muy elemental de reciprocidad mutua, y se van tejiendo redes y vínculos a partir de estas redes, y sustentados en los valores de confianza, de reciprocidad y de ayuda mutua. Pero a mí me parece importante. Sí. Cristina, perdona, Amalio, se interesan en el chat dice, vale, estamos muy bien, pero vamos a descender. ¿Qué programas existen para prevenir que los jóvenes se unan a estas bandas, a estos agrupamientos violentos, por llamarlo de una manera genérica? ¿Cuáles son? Sí, he estado viendo en el chat y de hecho he contestado a varias personas. Hay un programa que se ha desarrollado, un programa muy novedoso, en octubre de este año en la Comunidad de Madrid, que es un programa de prevención del riesgo de pertenencia a grupos juveniles violentos y sobre el consumo de drogas. Es un programa que se ha iniciado en los colegios, que tiene la información en la página de la Comunidad de Madrid. Me parece un programa muy interesante porque me parece que, como bien dice el compañero Amalio, hay que trabajar de una manera integral. Hay que trabajar, está muy ligado a los consumos de sustancias porque muchas veces les captan, ¿no? Dándoles para que empiecen a consumir, etcétera. Entonces, este programa que se ha iniciado en la Comunidad de Madrid es un programa muy completo y estoy segura de que se extenderá a otras comunidades. Cristina, Amalio, 1.000.000 de gracias por estar con nosotros. Vamos a dar paso a nuestro siguiente bloque, cumpliendo el tiempo, y un beso muy fuerte a los dos. Gracias a vosotros. Gracias, muchas gracias. Seguimos en el chat, o siguen ustedes si quieren también en el chat. Son las 6 de la tarde y casi 10 minutos, y tenemos un bloque que yo llamaría también de interés. Vamos a hablar del impacto de los grupos violentos en la propia persona, pero también en la ciudadanía. De esto sabe mucho don Santiago Cuadro, es el subdirector general del Cuerpo Nacional de Policía, con el cargo de comisario general de Seguridad Ciudadana. Lo fue, al menos, entre el 96 y 2004. Yo hacía tiempo que no le veía. Don Santiago Cuadro, muy buenas tardes, bienvenido. Creo que está por ahí. ¿Él de qué nos va a hablar? Pues va a dedicar su ponencia. Hola, don Santiago, buenas tardes. Sí, hola, buenas tardes. Un placer. Disculpadme porque se me acaba de ir el ordenador, se me ha apagado. Sí. Yo no sé si ha sido de la impresión o de qué otra cosa ha podido ser, pero en cualquier caso me quedé sin ningún tipo de comunicación y pensé que se me había ido la luz, con lo cual habríamos hecho el negocio como
En su ausencia estábamos hablando mal de usted, decía que hacía mucho tiempo que no le veía, don Santiago, que era su director general del Cuerpo Nacional de Policía, con ese cargo de Comisario General de Seguridad Ciudadana, y que nos va a hablar de los grupos violentos y su impacto precisamente en la seguridad ciudadana. Vamos a saludar también, si me lo permite, a María Oliver, que es investigadora local del proyecto Transgang de la Universidad Pompeu Fabra, está aquí en Madrid. Antigua miembro fundadora del grupo Latin Kings y Queens. ¿Esto es así, María? Buenas tardes. Esto es así. Buenas tardes, Constantino. Buenas tardes, Santiago. En un instante, María, estamos contigo. Nos quedamos con Santiago y con lo que va a ser su presentación, como casi siempre, seguro, magistral. Don Santiago, su turno. Bien. Si puedo tener acceso a la presentación, porque la tenía en el escritorio y se me fue. Pues inmediatamente, Cristina, seguro que la pone ahí y la tiene. No sé si la está viendo. Sí, la estoy viendo. Pues imagino que sale desplegada a las personas que la están viendo. Exacto. Bien. Realmente el tratar de este tema es ciertamente complejo, más que nada por el fenómeno que viene a representar. Cuando me da por elegir el título de la conferencia, acababa de leer una encuesta que para el Centro de Ayuda Cristiana se hace en el marco de lo que podría ser el tercer encuentro o sobre el tema de bandas latinas en Madrid en septiembre del año pasado, ¿no? Y de ahí me llaman poderosamente la atención una serie de transparencias. Algunas de ellas he metido en esta corta presentación que he hecho, que nos tendríamos que ir prácticamente al final de la misma para poder visualizar su contenido, y que hace referencia en esencia a la preocupación de los padres y de los profesores. Pero bueno, en cualquier caso, de ese tema nos adentraremos más adelante. A este me refería en la 9, que sería esta. Es decir, los principales problemas de los barrios y de los centros de estudio. Sobre este tema ya me detendré porque, como pueden ver ahí a priori, se trata en el enunciado acerca de la génesis de la inseguridad y de las causas de la delincuencia. Pero en cualquier caso, vuelvo a retomar el hilo conductor de la presentación, yéndome a lo que podría ser el guión de aquello que voy a tratar. Consta de dos partes. Por una parte es el marco legal y los grupos violentos que hay, así como clasificación y características. No me voy a adentrar mucho en ello, dado que ya Cristina Argüello se ha detenido a enumerar, que tampoco era mi pretensión, el ir enumerando este tipo de grupos. Pero sí algunas de sus características más definitorias y aquello que viene a ser determinante en su desarrollo, sobre todo desde el punto de vista organizacional y en muchos casos operativo. En la segunda parte viene a tener una referencia directa ya con el título de la breve charla esta, que es realmente el impacto, no tanto en cuanto al aspecto, digamos, cuantitativo, es decir, qué hacen los cuerpos de seguridad, qué podría hacer el Cuerpo Nacional de Policía en relación al número de detenidos, a la eficacia policial, a la acción de naturaleza preventiva que puede llevar a cabo de manera cotidiana, fundamentalmente por medio de las brigadas de seguridad ciudadana y de la Comisaría General de Seguridad Ciudadana, que yo estuve en el momento, como bien ha dicho el presentador Constantino, sino más bien aquellos aspectos sociológicos y criminológicos que tienen un impacto directo en lo que es la seguridad ciudadana, la seguridad tanto objetiva como la inseguridad subjetiva. En primer lugar, y siguiendo ese hilo conductor, nos referimos a lo que sería el marco legal. El marco legal, es de decir que estamos ante un fenómeno relativamente nuevo, sobre el que se empieza a tratar a partir del año 1997, y en concreto una resolución del Parlamento Europeo sobre delincuencia organizada,
y a partir de ahí se empieza a generar todo un cuerpo normativo en el al que España se va a ir incorporando de manera progresiva para finalizar, para concretarse ya en aspectos mucho más determinantes como podrían ser la ley orgánica 510, que es la que viene a determinar cuáles son la que hace la diferenciación o el distingo entre organización criminal, grupos criminales y otros grupos en los que ya empiezan a encuadrarse en determinadas bandas, como pueden ser Latin King o como pueden ser también Dominican Don't Play, Trinitarios, etcétera, que son conocidos y, como bien saben ustedes, tienen una cierta repercusión, obviamente de naturaleza negativa, en las redes sociales y en los medios de comunicación, ¿no? Pues bien, en la doctrina de la Fiscalía General del Estado, en base a la resolución del 2011, se vienen a definir lo que, a su vez, la ley anterior determina por organización criminal y por grupo criminal, aspectos que están estrechamente enlazados con la actividad de estos grupos y, por tanto, su impacto en la seguridad ciudadana. Ya se sabe, y pueden verlo ustedes en la presentación, que en el caso de organización criminal siempre serán más de 2 personas, es decir, de 3 hacia adelante, carácter estable y por tiempo indefinido, actuación concertada y coordinada, distribución de tareas y funciones, y el fin de la organización, la comisión de delitos. En cuanto al grupo criminal, solamente con que le falta alguna de las características del enunciado anterior quedaría resuelto. Por otra parte, desde el Ministerio del Interior se han venido dictando una serie de circulares e instrucciones por la Secretaría de Estado de Seguridad, la última de ellas y quizá la que viene a recibir todo el caudal de conocimientos que las anteriores han venido, de conocimientos y de experiencia que de todo lo anterior se ha ido extrayendo. Esta circular 822 ya viene a establecer marcos de edad entre los cuales se establecen la conformación de estos grupos. Como pueden ver ustedes, menores y jóvenes de edad comprendidas entre los 14 y 30 años que presentan estructuras de acción interna y cuyas actuaciones derivan en conductas, en algunas ocasiones, de carácter violento que generan alarma social. Por tanto, la violencia, la alarma social, aspectos que preocupan, obviamente le preocupan a los padres y por supuesto, en general, a la ciudadanía en general. En cuanto a la clasificación de estos grupos violentos, ya, como he dicho, no me voy a detener. Lo que sí voy a aportar así unas características abuela pluma, rápidas, acerca de qué aspectos son los que vienen a ser determinantes tanto en los grupos de extrema derecha, algunos de los cuales ha definido ya, bueno, ha enunciado Cristina Hueso en su exposición, y lo mismo que los de extrema derecha. Entonces, en el caso de la extrema izquierda, pues escasa cohesión, ausencia de liderazgo definido, una fase de una fuerte ideologización, difusa jerarquía, comportamiento asambleario en algunas de ellas, acciones delictivas muy delimitadas, ocupación, etcétera, etcétera, y también el uso intensivo de las redes sociales, aspecto que es común prácticamente a todos los grupos, con independencia de la naturaleza que sean y bien sean violentos o no lo sean. Es algo muy corriente en este escenario que la colectividad mundial vive en estos momentos. En cuanto en el ámbito de la extrema derecha, pues las cuestiones tienden a ser ligeramente distintas. Liderazgo claro, jerarquía y jerarquización y disciplina, otro aspecto diferencial en relación con el anterior, de ideologización más definida en los líderes, acciones esporádicas y acciones delictivas también delimitadas. Si nos vamos a, no sé, me falta la anterior, la 5. En la 5 hay que tener una vista extraordinaria, sobre todo para mí, porque la letra es tan pequeña, he querido meter tantísimas características que al final, y creo que me faltan algunas, ¿no? Como pueden ver, las bandas latinas y lo que supone de complejidad, y en lo que hace referencia a fenómenos nuevos, pero que sin embargo la mera
exposición de sus muy diferentes características, ya de momento aporta un conocimiento bastante exhaustivo acerca de su estructura, de su composición, de su funcionamiento y, en definitiva, de sus aspectos organizativos. Como pueden ver, tienen una estructura orgánica muy definida, carácter rígido y piramidal, sumisión a leyes y reglas, liderazgo claro, régimen de castigos y sanciones, disciplina férrea, obediencia ciega a los dirigentes, fuerte cohesión interna. Algunas de estas cuestiones ya las ha planteado también Cristina en su exposición. Adhesión incondicional al grupo, control territorial, distanciamiento del entorno ordinario, asunción de roles dentro de cada categoría, selectividad en el proceso de captación y hay unas determinadas preferencias, es decir, lo latino es importante en estos, aunque es cierto que ya se están incorporando algunos ciudadanos filipinos, marroquíes, etcétera, etcétera, es decir, que están entrando y españoles, por supuesto, y rumanos, que se están metiendo en lo que es el ecosistema de las bandas. Actividad criminal extremadamente violenta, esto es algo que estamos acostumbrados a ver en los medios de comunicación, sobre todo en los ataques y en las riñas tumultuarias que suelen tener, conexión internacional, población predominantemente latina, en muchos casos, y la música como vía de comunicación y el instrumento de confrontación, en algunos casos también. Algunas otras características, pues una tendencia a la bajada de edad de la incorporación de las plantas, lo que se está buscando es que cada vez sean más inimputables con vistas a, y desde luego más manejables en el desarrollo de sus actividades, el crecimiento de bandas formadas exclusivamente por mujeres, aumento del número de mujeres en bandas latinas que ya existían. El confinamiento también ha provocado un aumento de captación a través de redes sociales, pero fundamentalmente atraído por youtubers concretos que hay y que muchos de los cuales están identificados, el incremento en el uso de videojuegos de guerra en los pandilleros y que la música se convierte, como les he comentado hace un momento, en instrumento de confrontación y canal de comunicación al mismo tiempo. Entraríamos en lo que viene a ser... Estoy aquí. Bueno, las consecuencias de la integración de la banda, estaba atento y no sé, pero sí también se han ido enunciando a grandes rasgos, ¿no? La disciplina, obediencia a la sumisión, participación mediante el pago de cuotas, asistencia a reuniones, sanciones con castigos corporales, lo ha hablado Cristina, fracaso en los estudios, aislamiento de los centros escolares, también se ha dicho, deterioro de las relaciones familiares, se ha dicho, pérdida de amistades, merma de valores y desprecio por las normas sociales. Entramos en lo que sería la segunda parte, el impacto en la seguridad ciudadana. Hemos dicho que estamos ante un fenómeno extraordinariamente complejo y un fenómeno relativamente nuevo. Es decir, miren, cuando en el año 98 o en el año 2000 se hace una reflexión profunda acerca de la existencia del tipo de cultura que por parte de los cuerpos de seguridad, en el caso de la Dirección General de la Policía, se pretendía dar a los ciudadanos, se hace una reflexión profunda acerca de precisamente de las causas de la concentración y distribución del delito, con vistas a diseñar planes concretos que vendrían a reducir tanto los índices de inseguridad real como de inseguridad subjetiva. Y lo que nos empezamos a encontrar después del análisis estadístico que se lleva a cabo es que hay aspectos que influyen de manera decidida en ese crecimiento que se ha ido produciendo a lo largo de los diferentes años en el delito, en las tasas de delincuencia. Y vemos que el tamaño, la complejidad de densidad y desorganización de la ciudad es un factor importante, la configuración demográfica, por supuesto, configuración demográfica que ha ido cambiando con el paso de los años y tenemos una multiculturalidad mucho más acentuada que en aquella fecha, las oportunidades laborales, la tasa de empleo, los equipamientos comunitarios, la riqueza, la pobreza, el aspecto esencial también en el desarrollo de la delincuencia, la imagen imperante de la policía y de la acción judicial, la sanción social del delito. Esto es otro aspecto muy interesante en el desarrollo de esta conclusión que se extrajo, el grado de control social, las barreras a la comisión de delitos. No hay ningún tipo de delito que tenga barreras previas, con vista tan solo a aquellos delitos que están relacionados con el yihadismo terrorista. De modo que
entendemos por barrera aquellas iniciativas que se ponen en marcha que sin llegar a confluir en la comisión del delito ya empiezan a ser objeto de sanción penal, como puede ser el autoadoctrinamiento. Esto es una barrera importante y, por tanto, es una cuestión que sirve también de forma al desarrollo de la delincuencia y, desde luego, de la sanción del delito. La segunda parte, como además veo que me queda muy poco y queda muchísimo por hablar, que ha sido extraordinariamente corta el tiempo, ¿no? Se comienza a llevar a cabo encuestas que se sigan haciendo y que se mantiene la seguridad ciudadana en el puesto número 7. Concretamente, en noviembre del año pasado, la preocupación de los españoles en relación con la seguridad ciudadana quedaba en el puesto 7 de las encuestas del Centro de Investigación Sociológica. Anteriormente ha estado rondando el 17, el 16, pero siempre ha estado en los primeros puestos, como también lo ha sido el paro y como también, en función de la naturaleza del momento, pues puede haber sido la sanidad, la valoración de los políticos, etcétera, etcétera, ¿no? Pero en cualquier caso, para nosotros nos sirvió muchísimo y saber lo que pensaban los ciudadanos acerca de lo que era la inseguridad y cuáles eran, en su opinión, las causas de la delincuencia. Lo cual nos lleva al elemento inicial de esta coincidencia sobre los problemas de los barrios y los centros de estudio. Porque en la génesis de la inseguridad se veía cómo preocupaba al ciudadano que el submundo de la droga afectaba de manera a su propia seguridad, la toma de los barrios y de las calles por jóvenes cuya conducta atemorizaba. Estamos viendo claro en el tema de las bandas, el propio deterioro del medio urbano o también delitos seriados de bandas organizadas, etcétera, etcétera. Y en la segunda parte, en cuanto a las causas de la delincuencia, vienen a apuntar de manera directa al consumo de drogas, la pobreza, la poca dureza de las penas, las desigualdades, el mal funcionamiento de la justicia, las carencias afectivas que existen en muchos hogares, la desintegración familiar, también se ha visto y se ha dicho aquí previamente, la pérdida de valores tradicionales, la escasez de recursos y también la incapacidad de la adaptación al medio social. Bien, si vemos en la encuesta que se presenta en el Centro de Estudios Cristianos, pues vemos que hay elementos fundamentales que están relacionados también con esto, como por ejemplo la presencia de las bandas que atemoriza a la gente, el vandalismo, entre los aspectos que más confluyen en el ámbito de lo que es la inseguridad subjetiva y, por tanto, que se enmarca en lo que podría ser la cifra oscura del delito, aquello que no se denuncia. El vandalismo es un aspecto fundamental, como también lo eran las agresiones sexuales, como también lo han sido las estafas pequeñas o como también lo han sido tanto otros hechos delictivos, el abuso de autoridad. Es decir, esto está demostrado empíricamente. Es cierto que se ha hecho mucho en el ámbito de lo que son las agresiones sexuales con vista a minimizar su efecto y procurar un mayor reproche penal y reproche social. Y por último, en la última transparencia, lo que se nos pedía, y por tanto estamos en un momento clave para ver si lo que se hace es lo adecuado o por el contrario tendríamos que empezar a cambiar, es que desde el punto de vista de la administración, de la administración pública de la seguridad, hay dos grandes componentes, ya que unas cosas son las que hay que hacer para proporcionar seguridad a los ciudadanos y otras cosas son las que hay que hacer para luchar contra la delincuencia. Para luchar contra la delincuencia, obviamente, se requieren procesos mucho más complejos y también, y para proporcionar seguridad a los ciudadanos, el desarrollo de planes de naturaleza preventiva que, en función de la naturaleza del fenómeno, tendríamos que empezar a contemplar de una manera distinta a como se viene haciendo actualmente. Yo creo que con esto termino. Don Santiago, es usted tan extenso en su conocimiento que yo he intentado ser lo más generoso posible. Ya, muchísimas gracias. Para adaptarme a usted. No solo no le despido, sino que le invito a que escuchemos a su compañera María Oliver y que después entremos en tiempo de debate. Gracias, Santiago. María Oliver, que debe estar por ahí, investigadora local del proyecto Transgal, les decía, de la Universidad Pompeu Fabra, y antigua miembro fundadora del grupo Latin King, que luego hablaremos de por qué demonizamos cuando utilizamos el concepto latino, etcétera, etcétera, o igual lo lleva usted dentro de su ponencia. De víctimas a victimarios, la violencia entre bandas juveniles. Bienvenida a su turno. Muchas gracias, Constantino. Bueno, buenas tardes a todas y todos los que nos están escuchando. Aprovecho la oportunidad para agradecer que me hayan invitado a este evento que está siendo tan interesante.
no es lo que tenía preparado, pero sí me gustaría señalar que desde el proyecto en el que trabajo sí que nos referimos a estos grupos desde hace ya más de 5 años como grupos juveniles de calle y en ocasiones grupos juveniles de calle con comportamientos violentos para tratar de eliminar la cuestión del estigma sobre la gente latina y sobre los jóvenes latinos que en muchas ocasiones se encuentran y que sí vamos a tratar en un momentito cómo esta asignación de bandas latinas en muchas ocasiones les estigmatiza incluso sin pertenecer y esa estigmatización incluso en ocasiones genera que los jóvenes se acerquen a los grupos. Quería empezar contándoles un poco de qué voy a hablar en esta presentación, que va a ser muy breve. Y por una parte quería hablar de la cuestión de la violencia, de cómo los jóvenes pasan de víctimas a victimarios en estos grupos y en estos conflictos violentos. Y por otro lado, de cómo particularmente trabajo este paso de víctima a victimario con los jóvenes con los que yo trabajo en centros educativos, sobre todo en institutos, pero también en asociaciones, parroquias y demás lugares en los que se trabaja con jóvenes pertenecientes a estos grupos o que están en el entorno. En primer lugar, cuando hablamos de jóvenes victimarios, y hablamos en masculino en general porque quienes más se agreden y reciben agresiones suelen ser varones, hablamos de personas que están dentro de un grupo y dentro de este grupo ejercen un tipo de violencia que siempre justifican, como muy bien ha explicado Cristina Argüeso en su presentación, justifican dentro de un marco de defensa. Es mucho más sencillo justificar la violencia para uno mismo y hacia afuera cuando podemos referir o queremos referir que simplemente nos estamos defendiendo de una agresión que se ha producido previamente o estamos defendiendo a alguien de nuestro entorno, a un amigo, a un compañero del grupo, porque ha sido agredido previamente. Cuando hablo de que estos jóvenes son sobre todo varones, no podemos obviar que la violencia de estos grupos tiene un fuertísimo componente de género, un fuertísimo componente de masculinidad y podemos distinguir dos situaciones muy claras. En primer lugar, la violencia dentro del grupo, entre miembros. Se ha hablado ya aquí de los castigos físicos e incluso las pruebas violentas de entrada, que si escarbamos un poquito podemos encontrar como pruebas de resistencia física en muchos casos, es decir, ese castigo del que se hablaba previamente de del cuello hacia abajo para que luego no se vean las marcas que quedan, es una situación y una prueba de masculinidad. Tienes que aguantar el castigo de pie o tienes que aguantar los golpes como prueba de acceso, tienes que demostrar hombría, tienes que demostrar fuerza, tienes que demostrar que eres fuerte, que eres lo suficientemente fuerte para pertenecer a nuestro grupo. Y por otra parte, en esos conflictos que se dan hacia afuera, entre miembros de los grupos, hacia miembros de otros grupos. Porque en general esta violencia se da sobre todo entre jóvenes que pertenecen a uno o a otro grupo. Aunque recientemente estamos encontrando que también hay jóvenes que no pertenecen a los grupos, que son del entorno o simplemente del barrio y que son agredidos en las puertas de los centros escolares, en el barrio. Son obligados, hemos encontrado un tipo de violencia que es muy novedosa, que tiene apenas 2 o 3 años de vigor y que ha crecido mucho desde la pandemia, sobre todo del tiempo que los chavales estuvieron encerrados en casa con prácticamente el móvil como única ventana al mundo, y que consiste en hacer que jóvenes que no pertenecen en principio a ningún grupo hagan el gesto o hagan los gestos de uno de los grupos o del grupo contrario, grabarles o incluso pedirles o obligarles o coaccionarles para que hagan estos gestos mientras están siendo grabados en directo y se está retransmitiendo por Instagram, por TikTok, por diversas redes sociales. Esto genera situaciones muy, muy arriesgadas porque cuando ese vídeo queda en las redes, estos jóvenes que tal vez han sido grabados haciendo un gesto como que pertenecieran a un grupo, aunque no pertenecen, o perteneciendo o ofendiendo al grupo contrario, pueden quedarse en las redes eternamente y puede que alguien del grupo contrario les vea
y decida agredirles porque se han sentido o bien ofendidos por lo que ha hecho o bien porque les identifiquen como miembros de otro grupo. Cuando esto sucede, en ocasiones estos jóvenes buscan a uno de los grupos para que les proteja del otro. Estas situaciones que antes no se daban con tanta frecuencia, como digo, se vienen dando con una frecuencia relativamente alta desde la pandemia. Cuando estamos pensando en las agresiones que se llevan a cabo con arma blanca, cuento un caso que ha sido para mí uno de los más impresionantes con los que he contado y con los que he trabajado durante mi investigación, y es el de un joven al que acompañé durante un proceso porque su familia estaba intentando que el joven se desvinculara del grupo, y en ese proceso fue agredido y estuvo cerca de morir. Y unos años después ese joven también fue agresor y también estuvo a punto de matar a otra persona. Este es el punto en el que quiero llegar, y es en el que debemos eliminar esta simplificación o este reduccionismo de pensar que algunos son agresores y otros son víctimas, porque con muchísima frecuencia el papel de víctima y de agresor se intercambia en el contexto de las peleas entre bandas juveniles. Cuando yo voy a los institutos a hablar de las situaciones, yo no suelo contarles, bueno, ya he dicho Constantino, que efectivamente yo pertenecía a los Latin Kings en el momento de su fundación en España. Soy la primera mujer que entró a formar parte de este grupo, que participó en su fundación, de hecho, en el año 2000 en España, en Madrid. Y tuve un proceso vital complicado. Estuve una temporada en la cárcel por ello. Y a partir de ese momento, bueno, he empezado a trabajar hace unos años en prevención de la violencia asociada a grupos juveniles. Cuando voy a los institutos, no es de esto de lo que les hablo a los jóvenes al principio, no les hablo de mi propia experiencia en primer lugar, sino que desarrollamos una historia que es un poco parecida a estos libros que había antiguamente, que eran Elige tu propia aventura, ¿no? Vas tomando decisiones y vas pasando de página y vas eligiendo por dónde va a ir. Yo a estos jóvenes les doy un personaje que se llama Pepito, y situamos a Pepito en un contexto que es un contexto real, porque la historia de Pepito es un conglomerado de historias de jóvenes con los que yo he ido tanto trabajando en mi tiempo como investigadora, como coincidiendo en mi tiempo como miembro de una banda. Y este joven, nuestro Pepito, llega a España y siente esa estigmatización en el centro educativo. Llega a España hace unos 20 años, en ese tiempo todavía no hay muchas personas migrantes en los centros educativos, no tiene un grupo de referencia, se siente completamente desvinculado de su entorno, le han traído a España sin haber contado con él, nadie le ha pedido opinión para saber si quería venir, y cuando en el centro educativo empiezan a reírse de él, le insultan y empieza a sufrir bullying, poco a poco vamos viendo cómo a este personaje, a Pepito, se le va cargando una mochila emocional. Yo suelo tener siempre una pizarra al lado y vamos escribiendo cuáles son las emociones que los jóvenes van sintiendo. Yo intento hacer siempre una cuestión muy interactiva, que creo que funciona porque apela al final a los sentimientos de los chicos y las chicas que están frente a mí escuchando de lo que les estoy hablando, y vamos construyendo una mochila de emociones que Pepito no sabe gestionar. Y hablamos un poquito de la gestión de las emociones también, porque aunque parezca que esto se sale de la temática de las bandas, lo cierto es que una mala gestión emocional, una mala gestión de la frustración, una mala gestión de la rabia, de la ira, de la tristeza, una educación en la que se te dice que como chico y como hombre no puedes llorar, no puedes mostrar debilidad, no puedes sentirte triste, hace que estos jóvenes vayan generando mucha frustración que no saben gestionar, que no saben manejar, que no saben sacar, y que en muchas ocasiones sacan de forma violenta, y la sacan de forma violenta contra la persona que tienen enfrente, en este caso contra el miembro de un grupo contrario. Cuando vamos viendo cómo la mochila de Pepito está completamente cargada de emociones, entra en juego el grupo que va a defender a Pepito. Y una cosa que sucede siempre es que todo el mundo se alivia. Todos los jóvenes que están en esa sala en ese momento, cuando yo traigo a la historia, a la narración, un grupo que va a ayudar a Pepito y que le va a proteger contra los abusones, y que a partir de ese momento ya no se van a reír de él, se sienten aliviados y consideran que se ha hecho justicia, porque a Pepito le estaban agrediendo, a Pepito le estaban haciendo daño,
Y bueno, pues oye, que los otros no se hubieran metido con Pepito, que no le hubieran atacado, que no le hubieran robado algo en el instituto, que no se hubieran metido con él. Se lo merecían. Y ahora, bueno, Pepito pues está mejor. Y a partir de ese momento empezamos a construir una espiral de violencia. Porque Pepito, que ahora ya no se siente víctima, empieza a sentirse, bueno, pues que es libre para caminar por el instituto como quiera, y no solo eso, sino que además empieza a sentirse legitimado para defender a otros a los que tal vez los abusones también están agrediendo. ¿Y cómo les defiende? Acercándoles a su grupo, porque realmente la fuerza que Pepito tiene es la fuerza del grupo. Así que atrae a jóvenes hacia su propio grupo. Les dice, nosotros te vamos a defender, nosotros te vamos a ayudar, no te preocupes que nosotros vamos a cuidar de ti. Y con esa autoridad que Pepito impone de repente y que Pepito llama respeto y que los jóvenes del centro educativo llaman respeto, deconstruimos ese respeto hasta llegar, hasta dejarlo desnudo en miedo, porque lo que es miedo. Cuando no te respetan nunca, y cuando te respetan siempre. Pero si solo te respetan porque tienes cerca un grupo que te está respaldando, entonces lo que te tienen es miedo. Y llamar a las emociones por su nombre, a los sentimientos por su nombre, es muy importante porque así no nos llevamos a engaño. Así que yo procuro siempre desnudar ese respeto hasta que llegamos a lo que realmente llaman o consideramos ese respeto de la calle. Y Pepito, en un momento determinado, viene a decirnos que cuando él empieza a agredir a quienes le habían agredido previamente, o a otros que ayudan a estos agresores, o a algún otro que aparece por allí, estamos viendo cómo Pepito sigue ejerciendo violencia respaldado en la defensa. Pero lo cierto es que Pepito se ha convertido en un agresor. Y cuando vamos desarrollando la historia de Pepito, poco a poco nos vamos dando cuenta de que nunca se justifica la violencia, de que la violencia es un ciclo, entras en bucle y ya no hay forma de salir. Entonces, con esa construcción, yo intento trabajar siempre desde cómo se puede pasar de víctima a victimario y de nuevo de victimario a víctima, y que hay que hacer una prevención integral, trabajar desde las emociones y trabajar con los victimarios, porque son jóvenes, son adolescentes, en ocasiones son casi niños y son los adultos del futuro. Entendemos que hay que trabajar con las víctimas, pero no podemos dejar el trabajo con los victimarios porque son personas a las que hay que ayudar a que reconduzcan su proceso vital. Y hasta aquí, muchísimas gracias. María, es un cuento precioso porque seguro que en muchos casos acaba con final feliz, ¿no? Que es el objetivo, entiendo. Es el objetivo. Es el objetivo que perseguís. No te vayas, don Santiago Cuadro, que lo tenemos por ahí. Es usted tan amable de acompañarnos porque tengo aquí un montón de preguntas. Dice, por ejemplo, Carlos, como sociedad, ¿cómo podemos prevenir la actividad de los grupos violentos? Es decir, Santiago, la prevención. Sí. Bueno, acababa de contestar ahí, así a bote pronto, lo que se me ocurre. En primer lugar, una mayor formación de la sociedad, y ahí entramos todos, acerca de la situación que viene a englobar a estos críos, en muchos casos pequeños, y de los riesgos que vienen a asumir con las conductas que desarrollan. Información que obviamente y formación que tiene que ir dirigida también a los padres y que también tiene que ir dirigida a los policías, que son aquellos que tienen que estar en contacto permanente con la familia y con los centros de formación. Una mayor presencia policial, es decir, pero presencia policial en la calle, de uniforme y en una comunicación directa tanto con los centros como con las familias y con los ciudadanos. Es decir, si puede ser manzana a manzana, mejor que un coche patrulla que esporádicamente puede estar en la puerta de un colegio en horas concretas para eso. No, aquí se requiere de un aspecto mucho más personal. Es decir, la presencia de ser personal, una comunicación fluida, constante y permanente con todos los estamentos implicados por parte, me consta que se viene haciendo por parte de las unidades de seguridad ciudadana mediante charlas a padres y a profesores, pero en mi opinión debiéramos ser mucho más incisivos y debiéramos tener una presencia mucho más proactiva y activa en todo esto, teniendo en cuenta la naturaleza, la complejidad y la tendencia del fenómeno que estamos afrontando.
Vamos a dejar, María, claro, gracias Santiago, el aspecto psicológico común entre los miembros de estos grupos. Pues yo considero que una de las cuestiones que a lo mejor que menos se trata, porque nos centramos más en las actitudes y en las cuestiones violentas, es esa carencia y esa ausencia de capacidad de gestionar las emociones negativas, de hablar, de expresar. Cuando trabajo con estos jóvenes en muchos casos y cuando les planteo estas situaciones, casi todos huyen hacia adelante. Es decir, cuando nos situamos en una situación en la que deberíamos ser capaces de pedir ayuda o pensar que no podemos gestionar esto solos y necesitamos pedir ayuda de personas adultas, de nuestro entorno, considero que, sé que se dice normalmente que la juventud, que la adolescencia en muchas ocasiones no conecta con las familias, pero creo que es una cuestión que viene de la infancia. Es decir, la conexión de un adolescente con su familia se debe haber forjado en la infancia. Y luego, por supuesto, se puede resentir durante la adolescencia porque es lógico, pero lo que no se ha forjado y lo que no se ha trabajado durante la infancia, creo que es muy difícil que se construya de forma sólida y saludable durante la adolescencia. Entonces, esta ausencia de gestión emocional, esta ausencia de recursos para pedir ayuda y para comunicarse con la familia o con adultos de referencia de una forma emocionalmente responsable, creo que es gran parte de la acumulación de rabia y de violencia que después sacan contra sus iguales. 14 minutos para que sean las 7. Santiago Cuadro, muchas gracias por su trabajo y por lo que nos ha contado. Como siempre, aprendemos mucho de usted. María Oliver, un saludo y buenas tardes. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ambos. Nosotros seguimos. Decía que estamos a 14 minutos de las 7 y si a quien tenemos ahora para la clausura es a un joven veterano, don Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia y secretario general del Consejo de Víctimas de Delitos de Odio y Discriminación, y además nos va a dejar su ponencia dictada a su más puro estilo, pues ¿qué les digo? Que no se muevan de sus asientos y que afinen el oído. Esteban Ibarra, bienvenido. Querido Constantino y queridos participantes del webinar, encantado de estar con vosotros en un tema tan importante, tan actual, pero que, como bien explicabas antes, pues tiene su pasado, tiene sus raíces, es recurrente. Lo que pasa es que, claro, los contextos históricos son distintos, ¿no? Claro. Vamos a intentar ver, Esteban, si le parece, si te parece, Esteban, porque nos conocemos hace 35 años o más, pese a nuestra juventud. ¿Cómo ha evolucionado también eso? A ver si nos lo puedes trasladar a fecha de hoy y te dejo para no robarte ni un segundo. Gracias, Esteban. Pues ha evolucionado peor, a mi juicio. Lo digo con todo el dolor de mi corazón, de una persona pues, que, como bien dices, lleva toda la vida trabajando en esto, ¿no? Yo viví los grupos violentos de finales de los años 70, que eran marcadamente ideológicos. Después, en los años 80, aparecieron otro tipo de grupos, sobre todo a mediados finales, más vinculados con el fútbol, los grupos ultras del fútbol. Luego han ido apareciendo, por ejemplo, en el 2000 hacíamos referencia antes, incluso ahora mismo María pues ha hablado de los Latin King y la emergencia de las mal denominadas bandas latinas, ¿no? Y recientemente pues, el Ministerio del Interior pues, ha acogido y nos ha sorprendido a todos, aparte de con el plan, con las cifras, ¿no? Habla de 627 grupos violentos en España que tienen detectados y claro, los ha denominado grupos violentos juveniles. Bueno, a mí no me gusta. O sea, de entrada, a mí este tipo de cosas que ya las debatimos en el año 2000, o sea, que ha llovido, decíamos que había que evitar, que era muy importante identificar con el lenguaje, pues, las características de estos grupos. En primer lugar, no son grupos de delito común, ¿no? O sea, tampoco me gusta la utilización del término organización criminal. Es decir, generalmente este tipo de grupos son grupos urbanos, son grupos que tienen una identidad y luego que practican la violencia como elemento fundamental. Precisamente esta fue la ponencia que expliqué el otro día hace 2 meses en la Asamblea de Madrid, en una reunión, en un encuentro de expertos y tal, y me decían la semana pasada, dice, mira, con la única persona que se han puesto de acuerdo todos los grupos parlamentarios ha sido con tu explicación y hemos asumido la denominación grupos urbanos identitarios violentos.
no es reducible a una cuestión de origen latino. No es reducible, o sea, no queremos estigmatizar a los latinos, ¿vale? Tampoco queremos estigmatizar a los jóvenes, no se debe estigmatizar a los jóvenes. Es que tenemos 7,5 millones, 8 millones de jóvenes y los jóvenes no son violentos. Estos son grupos muy minoritarios. La sociedad española no es una sociedad violenta, hay conductas violentas dentro de la sociedad española y puede haber delitos comunes, estamos viendo incluso delitos de agresiones sexuales, etcétera, pero estos grupos tienen una naturaleza propia. Son organizaciones, o sea, no banalicemos el tema, son organizaciones. Es decir, tienen una estructura, un liderazgo, una dirigencia, una división de funciones y no son exclusivamente de jóvenes. Es verdad que en la práctica de la violencia los jóvenes siempre se han llevado históricamente la palma, pero por poner el ejemplo de antes, de los Latin Kings, hace muy poco han vuelto a detener dentro de la cárcel a Eris Belastegui, que tiene 45 años y le han imputado la reconstrucción de la organización delictiva. Nosotros en el Código Penal hemos ido evolucionando y tenemos desde el año 95 la figura de asociación ilícita. Cuando se hace una práctica violenta, pues se está cometiendo asociación ilícita. Y cuando se ataca al prójimo, por intolerancia hacia el prójimo, por cualquier otro factor, podríamos estar perfectamente en lo que se llama delitos de odio. Es decir, que por aquí tendríamos que empezar a enfocar las cosas. El hecho de estar en un grupo de esta naturaleza, que es un grupo maligno, no nos olvidemos, porque produce víctimas. Atención, produce víctimas. Es decir, cuando se produce una agresión, tiene una consecuencia, la víctima. Es verdad que debemos de esforzarnos y debemos de tener estrategias políticas de juventud que son inexistentes, porque la realidad de los grupos es ni más ni menos que un síntoma de un fracaso. O sea, cuando me preguntabas, Constantino, decir, ¿cómo ha evolucionado esto? Pues a peor. Y además, ¿cómo va a evolucionar? Pues a más peor todavía, porque además la potencia comunicativa, la potencia de dominación que te da en estos momentos las redes sociales y te da, en fin, la nueva realidad comunicacional, pues no la teníamos, digamos, en los años 70 y 80. La violencia siempre ha tenido aliados fundamentales. El primero de ellos es la impunidad. Y estamos observando, y lo han comentado los ponentes, que incluso estos grupos pulsan todos, por tener gente muy joven, incluso menores de 14 años. ¿Por qué? Pues porque la ley de responsabilidad penal del menor deja como inimputables a todos los menores de 14 años. ¿Ha sido así siempre? No. Esto no fue así hasta el año 2000. Y me acuerdo que esto es de un tema que está por ahí Javier Urra, discutimos enormemente, porque se elevó la edad de 12 a 14 y entonces ese tramo quedó sin ningún tipo de medida. Sin ningún tipo de medida. Hagan lo que hagan, maten, no maten, no hay medida. Ahora mismo acaban de detener a menores de 14 años por una violación de una niña a cuchillo en Badalona, y lo primero que dicen los medios de comunicación, atención, y los Mossos de Escuadra es, mire usted, que es que 3 de estos son menores de 14 años, son inimputables. Bueno, llevemos esto a los grupos. Pues los grupos, los dirigentes de los grupos valoran mucho esto, les estimulan ser soldados, pues crecer en su rol, y el que practica la violencia obtiene cierto privilegio porque es una relación de poder. Y a mí me falta muchas veces este enfoque. Es decir, oye, mira, que se establecen relaciones de poder en una clase, en un barrio, en un sitio, frente a otras ideologías, frente a las identidades del fútbol, menudas palizas se están metiendo en estos momentos con las quedadas entre los grupos ultras del fútbol. Pero todo eso en su conjunto, que es una mirada holística y es francamente difícil de realizar, sí tienen muchos elementos comunes. Entonces, no hay una estrategia para abordarlo en su conjunto que pueda ser unida y diversificada. Unida, por ejemplo, en una educación profunda contra la violencia, de deslegitimación de la violencia, de deslegitimación de algo que, por ejemplo, ha comentado María, de decir, oye, pero es que muchos se agrupan para defenderse. Pues mire usted, habrá que explicar que una cosa es la legítima defensa aceptada por la ley y otra cosa es lo que llaman autodefensa, que es una práctica delictiva ni más ni menos. Y el papel de la familia, todo lo que habéis abordado aquí, los medios de comunicación donde se consumen violencia, pero no olvidemos que hoy la socialización del adolescente no tiene el proceso de hace muchos años,
donde la familia jugaba un papel más específico, más importante, donde el profesorado también tenía su rol. Ahora mismo la socialización se produce entre iguales y luego el papel de las redes sociales pues es nefasto. Y no se está metiendo mano a esto. Tú en las redes sociales puedes ver te pueden enseñar hasta cómo matar. Te pueden enseñar cómo matar, construir armas, tal, y tienen acceso chavales de distintas edades y luego sus jefes que les educan y dicen, bueno, si hacéis esto, si no hacéis esto, con independencia de los elementos coactivos que haya dentro del grupo. Porque claro, una vez que tú has vivido dentro del grupo, salirte del grupo, mira, es que te lleva mucha información, supone una traición, en fin, todo lo que habéis comentado. ¿Por dónde avanzar? Esta es la pregunta. ¿Qué hacer? Pues si no hay una estrategia que contemple desde la dimensión educativa, social, comunitaria, de prevención, de intervención, de apoyo a la víctima, que es la gran olvidada. Es que de la víctima se habla cuando es noticia y después se acabó. No puede ser también que muchas víctimas vayan, por ejemplo, juzgado de menores y a lo mejor les han violado o las han matado, y nos encontremos con que pueda haber acuerdos de conformidad entre el fiscal y el agresor. Cuidado, cuidado con todo este tipo de cosas. La legislación tiene que modificarse porque no puede haber espacios de impunidad y los hay. Las prácticas asociativas han de decirse que eso es ilegal. Es que hay sentencias del Supremo, hay sentencias de bandas latinas, de grupos nazis, de Hammerskin, etcétera. Por aquellos años, en el 2000, se ilegalizó, por un lado, Hammerskin y Blood and Honor, y luego, posteriormente, se ilegalizó Latin King y los BDP, etcétera, etcétera. Es decir, que hay un montón de sentencias. Pero aquí, digamos que con el tema del juvenilismo, como que estamos aceptando una especie de trivialización del problema y banalización del problema, y ya lo vemos. Aquí aparecen pistolas, aquí aparecen machetes, aquí aparecen peleas tremendas, aquí en un momento determinado se tira a una persona al río Manzanares y se la ahoga, a otro se le mete una puñalada en el corazón. En fin, este tipo de grupos son malignos y yo reivindico la deconstrucción de este tipo de grupos. Y ahí tiene que haber un papel de la educación, un papel de la sociedad, pero también un papel de la legislación y de la seguridad. No hay libertad sin seguridad. Y nuestro ordenamiento democrático exige un derecho humano fundamental, que es el derecho a la libertad y el derecho a la seguridad. Con lo cual, yo sinceramente creo que no vamos bien, que el camino no es bueno, no se deslegitima suficientemente la violencia. Esta implica una degradación humana que se ha de enseñar en las escuelas y no se deslegitima. Y no se deslegitiman los medios de comunicación, porque aquí se consume violencia a tope. Incluso decir, bueno, pues es que lo puedo justificar porque, claro, esto ha sido víctima antes y después tal. No, mire usted, no. Entonces, no se justifica el uso de la violencia. Hay muchos actos de violencia, hay muchos factores que influyen, porque esto es muy amplio, desde la anomia moral que hay, la falta de empatía con el otro. Mire usted, mi trabajo es con las víctimas. Entonces, lo primero que me descompongo es cuando me viene una persona, una madre, por ejemplo, a contarme cómo han matado a su hijo, la han apuñalado o lo han dejado muy mal. Entonces, nadie escucha, ni hay proximidad. Yo, por ejemplo, a los violentos les haría ver la consecuencia que tiene. La muerte de una persona es irreparable. No se puede jugar con la violencia. No se puede jugar con la violencia. Y tenemos que ser muy firmes en la legitimación de la violencia. No puede haber ningún espacio que permita que la violencia pueda ser consentida. Y como eso no lo puede hacer ni un chaval, ni 2, ni 10, ni 20, ni la ciudadanía, pues aquí el Estado de Derecho tiene que funcionar y las fuerzas y cuerpos de seguridad tienen que funcionar. Entonces nosotros sí reclamamos la deconstrucción de estos grupos. Es verdad que no tiene la misma responsabilidad un chaval de 13 años que le están utilizando, como utilizaron a aquel menor que llevaba explosivos en el tema del 11M, que los están utilizando, que los jefes que ya no son tan niños, como este que he mencionado. Entonces, claro, los jefes son jefes y representan una autoridad, que esto no va de juego. Esto tiene consecuencias muy graves. Bien, yo sinceramente pienso que las estrategias que se han empleado en este momento no han triunfado.
No vale convertir grupos estos grupos en asociaciones culturales, ya lo hemos visto. Tampoco vale solo la respuesta reactiva de la seguridad ciudadana, y la deconstrucción va mucho más allá y necesita planes, políticas de juventud. Preguntémonos, ¿dónde están las políticas de juventud? No existen esas políticas de juventud, pero no han existido ni en los 90, ni en los 2000, ni ahora. Y soy testigo, porque soy quien lo ha planteado, de irme a reunir con una dirección de juventud y pedirle una política de juventud contraria, de prevención, de erradicación de la violencia. ¿Y vosotros os habéis enterado de algo? No, pues yo tampoco, hasta hoy. O sea, no se está abordando. Y este es el síntoma de un fracaso. Y lamento tener que decir pues que el horizonte no tiene visos de mejora porque nadie se lo plantea seriamente. Y las víctimas, como te toque ser víctima, y yo lo he sido y lo soy, pues vas dado. Vas dado porque la gente incluso no se quiere juntar con las víctimas porque eres el perdedor. Esteban Ibarra, déjeme que se lo pregunte directamente porque lo están preguntando en el chat y lo tengo que hacer. Esteban, ¿usted cree que bajar la edad de responsabilidad penal y control de redes sería necesario e imprescindible? Absolutamente, absolutamente. Esto ya se está planteando en Alemania, en Gran Bretaña la edad de responsabilidad pues, se ha planteado incluso con menores. Eso no quiere decir que se meta a la gente en la cárcel. Lo que no puede ser es que sea inimputable. Entonces, tú a un chaval de 13 años le tendrás que poner una medida adecuada a la edad y a lo que ha hecho y al nivel de conocimiento. Pero esto de que aquí no pasa nada, pues bueno, es que me parece bárbaro. Lo dije cuando se entró en vigor la ley penal del menor, que levantó de 12 a 14 años, ahora mismo, donde lo que se ha producido es una juvenilización del delito, pues no solo lo digo, sino que me reafirmo. Yo creo que hay que adoptar medidas y que si de repente nos encontramos con gente que viola o asesina con 13 años y medio, pues hombre, a lo mejor tiene que ir a un centro de internamiento, de reeducación, etcétera, que no tiene por qué ser la cárcel. Nadie reivindica la cárcel, porque a mí me acuerdo que discutí con un fiscal de menores y decía, estás en el populismo punitivo. No, no estoy en el populismo punitivo. Estoy en quebrar la impunidad. Y hasta los 14, ahora mismo, no vale con decir administrativamente lo pagan los padres. No, no, que los padres muchas veces están desbordados por el comportamiento de sus hijos. Entonces, no. Tiene que ser responsable de sus hechos. Tiene que entender que lo que hace, que lo que ha hecho, tiene consecuencias. Cuando usted habla de deconstrucción, y lleva hablando de deconstrucción unos pocos de años, quizás hasta 20, 30 o desde que le conozco, ¿no tiene que entonar también un mea culpa? Es decir, ¿no sirve, se puede deconstruir? Pues lo que pasa es que hemos fracasado, pero no nosotros. Lo hemos pedido a los políticos, pero no nos han hecho caso. En cantidad de reuniones de Junta de Seguridad he estado planteando la deconstrucción y tú dices, y al final, ¿qué implica la deconstrucción? Pues lo digo taxativamente. 1995, Código Penal 515.4, aplíquese. Es decir, yo no puedo puedo montar una asociación ecologista, pacifista, feminista, lo que quieras, pero no puedo montar una asociación que no dan carnés y que no pasa por el Ministerio del Interior, que son sumergidas, que son clandestinas. Pero yo no puedo montar un grupo que es una asociación es a partir de 3 personas, que tiene como finalidad, en base a tus ideales, pues la estructura de poder, la influencia y tal. Y eso, para conseguirlo, vale todo. Y vale todo quiere decir, si tengo que cometer un delito, lo cometo. Pero la finalidad de la asociación no es cometer delito, sino desarrollar su poder, porque además quien está ahí adquiere privilegios, adquiere poder, es prevalente, le respetan. ¿Y qué es eso del respeto? Recuerdo del asesinato de Hitor Zabaleta. En el juicio decía uno, es que a Ricardo Guerra le respetan mucho. Y decía nuestro abogado, ¿le respetan por qué? Y dice, ¿por qué le respetan? ¿Y por qué le respetan? Por ser filósofo, por ser odontólogo, ¿por qué le respetan? Pues porque tenía una capacidad de violencia, y ese grupo tenía una capacidad de violencia que estaba fuera de lo normal. Pues entonces, eso es de construir grupos. Es decir, de construir grupos es
mire usted, no se agrupe de esta manera porque eso ya es un hecho delictivo como así lo tenemos en el Código Penal y hay que intervenir. Es decir, educación, ley firme, su aplicación rigurosa. Grupos urbanos identitarios violentos. Como definición, que me lo quedo, lo que tiene que ver con los medios de comunicación, a ver si soy capaz de meterlo en mi cabeza. No crea usted que es fácil poder usar toda la terminología y cada vez menos. Espere un segundito, que voy a ver si tengo a Javier Urra, que nos va a poner el colofón y los agradecimientos, pero seguro que quiere saludarle en esta transición. Don Javier Urra, muy buenas tardes. A ver dónde se encuentra usted. Seguro que le tenemos por ahí. Ya saben que es nuestro director y el responsable máximo de Recurra Ginso, doctor en psicología, en ciencias de la salud, director clínico de Recurra Ginso y siempre está ahí, salvo cuando siempre estoy, Constantino. No, bueno, sí, lo que no estaba es visible. No estaba visible pero al final siempre estoy, amigo Constant. Bueno, lo primero que quería hacer, que es la labor que yo tengo y es el encargo que tengo en estos minutos, y me acompaña aquí una chica encantadora que se llama Nazaret, que está haciendo, mirad, con prácticas con nosotros, porque siempre tenemos que tener a gente joven. Recuerdo cuando le dije a Esteban Ibarra, habrá que ir cambiando el nombre y no será Jóvenes contra la Intolerancia. Dijo, bueno, Movimiento, que sigue siendo joven. Y quisiera empezar por Esteban Ibarra. Los agradecimientos sin señalar por qué, pero él sabe, y yo sé, que de todos los que hoy están aquí, la persona que más merece ese reconocimiento es él. Porque quien es capaz de luchar por los grupos, por las personas, por debatir, por discutir una ley, a veces se debe a las personas que más quiere, las que más le necesitan, y sin embargo sabe sacar un hueco de su escaso tiempo para dedicárnoslos a los demás. Por lo tanto, con Esteban, que he discutido y discutiré mucho y al que admiro profundamente por su convicción de lo que dice, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a Constantino Mediavilla, porque no hay nadie que dirija, que coordine, que estimule como el amigo Constantino. ¿Y qué decir de Cristina Argüeso? Que ya no es el futuro, es el presente. Aquí en Recurra Ginso, está en la clínica y está trabajando de maravilla. Tengo un gran amigo, un gran profesor, un hombre que ha recogido triunfos y reconocimientos en la UCA, en El Salvador, donde le mataron a amigos jesuitas como Ellacuría y a otros que recordáis. Estoy hablando de Amalio Blanco. Y qué decir de un hombre elegante, de Santiago Cuadro, que representa perfectamente a las fuerzas de seguridad, en este caso a la Policía Nacional, siempre discretos, siempre atentos, siempre preparados. Y a María Oliver, que nos transmite la esencia de que el ser humano, a lo largo de su vida, puede pasar de la zona más oscura a la zona más pedagógica y positiva. Decir solo dos cosas. Quizá lleva razón Esteban Ibarra en que tenemos que revisar una ley que es del año 2000 y rebajarlo a los 12 años. Ahora bien, habrá un día que se plantee que hay que bajarlo a los 10. Porque claro, que ahora en el caso de Badalona, una manada de niños, algunos de 11 años, violen a una niña con una navaja. Pero lo que es peor, lo grave y lo que ya es aberrante, se está amenazando a la familia de la víctima diciéndole la expresión, te vamos a matar para que sufran tus padres. Esto no lo resuelve una ley, lo tiene que resolver la sociedad. Hemos trabajado mucho en la Fiscalía de Menores. Tuve la suerte de ser defensor del menor. Pero os contaré, para que me escuche Nazaret, que la tengo aquí al lado, que estando en una guardia de Fiscalía, tenía un chaval absolutamente lleno de sangre y una madre que lloraba. Y Esteban recordará ese caso. Y hablé con él y le pasé un test y al acabar 4 horas después le dije, ¿pero cómo lo has hecho? ¿Cómo has sido capaz de matar en Nazca, en la calle Orense, en el número 2, a otro muchacho? Y dijo, porque es de la otra banda. Y dije, sí, pero era tu hermano. Mató a su hermano. Ese día yo aprendí lo que es el fanatismo, lo que es tener unas características psicosociales que te hacen frágiles y te debes a esos hermanos, a ese grupo, a ese
Sí, lo han dicho todos los ponentes y lo ha rematado de maravilla Esteban Ibarra. No estamos funcionando. Y cuando aquí Pedro Núñez Morgades persiguió en Cataluña, se dijo, oye, hagamos una ONG. No, hay que perseguir, hay que sancionar, hay que estimular para que se enganchen a la sociedad, a la vida. En el país que junto con Italia tenemos menos niños, vamos a tener cada vez más personas que vienen de otros países y que en una generación y en la segunda generación tienen que sentirse útiles, tienen que tener una razón, tienen que ir a la escuela, tienen que aprender, tienen que gustar de la vida. Si eso nos falla, tendremos violencia, tendremos víctimas. Y no puedo estar más de acuerdo. Jamás, jamás podemos olvidar a la víctima. La víctima es la parte esencial, no de la justicia, sino de la sociedad. Gracias por esta 14ª webinar que tendrá, como no, continuidad. Ahí estaremos en Recurra Hinso, que ya tenemos un centro en Brea de Tajo, centro residencial, una clínica de la que estamos hoy en Corazón de María 80 y que en enero hemos abierto un hospital de día en Retiro, en la calle Roncesvalles número 2. Y decir a los más de 500 personas que nos acompañan que todos los que han dedicado esta tarde, Constantino, Cristina, Amalio, Santiago, María, Esteban, lo hacen de manera generosa, altruista. Nadie ha dicho, ¿y yo qué cobro? A veces encontramos a magníficos profesionales que saben que dar su conocimiento es lo mejor que le pueden dar y pedir a la vida. Muchísimas gracias. Gracias, Javier Urra. Me decía Cristina que me había dejado la cámara puesta. Ya sabe usted que no acostumbro a hacerlo, pero es que le voy a contar un pequeño secreto. Antes de empezar, Esteban Ibarra, con esa mirada que tiene de niño todavía, ¿no?, me decía, remóntate, Constantino, a los 90, 2000. Quedamos 3 jinetes ahora ya del movimiento contra la intolerancia. Esteban Ibarra, mil gracias por haber estado con nosotros. Un placer, un honor, y no se puede realizar más interesante webinar que el que se ha realizado hoy. Muchas gracias. Y muchas gracias por tus palabras, querido Javier. Un abrazo muy fuerte, amigo. Un abrazo, Javier. Voy a decir solo una cosa. Familias educando en positivo. Ese es el leitmotiv que nos va a acompañar en los próximos webinars de Recurra Hinso. Gracias a todo el equipazo, porque ellos son los que lo hacen posible. Un abrazo, Javier, y a ustedes. 7:12 de la tarde. Nos vamos, pero el jueves 25 de mayo, a esta misma hora, a las 5:30, hablando de transexualidad e identidad de género en la infancia y adolescencia. No les digo nada. Les esperamos. Muchas gracias.